Todos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante de ciencias sociales. Hoy vamos a continuar hablando de las civilizaciones antiguas. Entonces, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Today is Thursday. Repeat, Thursday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. And what is the day? Very good. The day is 23. And what is the year? Good job. The year is 2020 or 2020. Muy bien, entonces vamos a empezar haciendo una retroalimentación de las civilizaciones que vimos la clase pasada. Recordemos que en una línea de tiempo que estábamos viendo acerca de la evolución de las sociedades, estábamos hablando en una partecita en donde nos referimos a la sociedad antigua. Muy bien, entonces aquí encontramos 4 civilizaciones antiguesísimas en la cual nosotros nos basamos en 4, muy bien, que fueron las más importantes de todo ese proceso de evolución. En primer lugar, encontramos a Mesopotamia. Muy bien, ¿la recuerdan? Excelente. Habíamos dicho que Mesopotamia, por ejemplo, significa entre dos ríos y que esta antigua civilización se llamó así porque se encontraba en medio de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Muy bien, también habíamos hablado de 3 pueblos o 3 ciudades que se desenvolvían en esta antigua civilización que se llamaban Ur, Uruk y Siva. Muy bien, muy importante mencionar acerca de cómo se fueron asentando en estos pueblos mesopotámicos, porque recuerden que esas ciudades estaban cubiertas por una muralla y que el templo en donde se encontraban Mesopotamia se llamaba Sigurat. Muy bien, de estas antiguas civilizaciones se tienen en cuenta la actividad económica que era la agricultura. Muy bien, ahora vamos a hablar de el antiguo Egipto. Recordemos que el antiguo Egipto es esa civilización que se ubicaba, también se me olvidó mencionarles que en Mesopotamia se ubicaba al sur del continente asiático. Muy bien, y Egipto se encuentra al norte del continente africano. Muy bien, entonces yo les dije que siempre que nos recordemos de Egipto nos vamos a recordar de las pirámides y de las momias. Muy bien, y de Mesopotamia de todo ese proceso de escritura, ya que ellos fueron los que lo desarrollaron. Listo, de Egipto habíamos dicho que se fueron ubicando en una región, en un río que se rima con Nilo. ¿Ya lo recuerdan? Muy bien, el río Nilo. Entonces en ese río había un antiguo rey que era el rey Escorpión, o también se le llamaba Namer, y él estableció la civilización egipcia alrededor de todo el río Nilo, ya que Egipto siempre ha sido una región desértica y el principal afluente ha sido ese río. Muy bien, entonces ellos tenían la costumbre de tener a los faraones en esas pirámides, ya que ellos consideraban de que uno pasaba de una vida a otra después de que moría. Muy bien, ahora vamos con la antigua Grecia. Recordemos que la antigua Grecia se ubicaba justo en todo el continente europeo, al sur de Europa, y recordemos que habían 2 ciudades muy importantes. La primera de ellas era Atenas y la segunda era Esparta, que en Esparta se caracterizaban por tener fuertes guerreros. Muy bien, y en Atenas se caracterizaban por el desarrollo intelectual de la filosofía. Entonces aquí se empiezan a construir esos primeros lugares de la sociedad en el cual se basaron los sistemas democráticos y políticos que conocemos hoy en día. Y por último vamos con el antiguo Imperio Romano, que como lo habíamos dicho también se ubica en en el continente europeo, en la ciudad de la Botica. Recordemos que también ellos eran fuertes guerreros y se llamaban legionarios. Algo muy importante que decir sobre Roma
fue un punto más alto de la civilización en donde se empezó a ver una modernización más elevada, muy bien, y que es aquí donde se funda un lugar muy especial que nosotros hoy en día vamos y aprendemos muchísimo. ¿Qué lugar es ese? Excelente, la escuela. Entonces, estos son las antiguas civilizaciones que tenemos en esa época de las sociedades antiguas, y ahora vamos a pasar con esta actividad, ya después de hacer esta retroalimentación, que consiste en adivinar la característica. Muy bien, entonces tenemos unas características como lo son la ciudad, la vivienda, el gobierno y la actividad económica. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos esas civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, y yo aquí en mi cajita, ¿sí?, de las civilizaciones antiguas tengo todas las características que corresponden a cada una. Ustedes me van a ayudar a través de ver la imagen y a través de unas pistas me van a ayudar a ubicar si la imagen pertenece a Mesopotamia, a Egipto, a Grecia o a Roma. Muy bien, lo vamos a realizar. ¡Excelente! Muy bien. Vamos con nuestra primera imagen y que no voy a ver. Vamos con la siguiente imagen. Muy bien, entonces esta imagen pertenece a la ciudad. No. ¿Pertenece a la vivienda? Tampoco. ¿Pertenece al gobierno? Sí, claro, mire que están representando a una persona del gobierno, es decir, a un antiguo gobernador. Muy bien, resulta que ahora les voy a dar la pista. Este antiguo gobernador se le llamaba emperador. Muy bien, y era el emperador de una de las civilizaciones antiguas que tenía forma de botica. ¿Cómo se llama o a cuál pertenece? ¿A Mesopotamia, a Egipto, a Grecia o a Roma? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, entonces esta imagen pertenece al gobierno de Roma. Recordemos que anteriormente, hace muchísimos tiempos atrás, en la antigua civilización romana, al jefe o al rey que gobernaba todo ese territorio romano se le llamaba emperador. Vamos con la segunda imagen. ¿Listo? Y voy a sacar sin ver, en que no estoy viendo, revolvemos y vamos con esta imagen. Muy bien, van a observarla detalladamente. ¡Listo! Entonces, ¿pertenece a una ciudad? Sí, de una vez descartamos que pertenece a una ciudad. ¿Y qué podemos ver al horizonte de esa ciudad? ¡Excelente! Observamos, aquí viene la pista, que esta antigua civilización tenía una ciudad que tenía una forma de pirámide. ¿A cuál pertenece esta ciudad? ¿A la sociedad de Mesopotamia? No. ¿A la sociedad de Grecia? Tampoco. ¿A la sociedad de Roma? Menos. ¿A cuál? Muy bien, a la ciudad antigua de Egipto. Muy bien, recordemos que los egipcios tenían por costumbre realizar las pirámides, ya que ellos tenían esa creencia de que después de la muerte uno pasaba a una mejor vida. Entonces aquí tenemos la construcción de la pirámide, también observamos el palacio donde vivía el faraón y observamos las calles que eran de tierra. Muy bien, vamos con la siguiente imagen de nuestra cajita. Y no voy a ver. Y aquí tengo esta imagen. Muy bien, por cosas de la vida nos salió otra ciudad. Vamos a observar esa ciudad detalladamente. Muy bien, y es una ciudad, aquí viene la pista, que está conformada por 3 antiguas poblaciones que se llamaban Ur, Uruk y Lagash. ¿Cuál ciudad o cuál sociedad antigua pertenece a estas ciudadcitas? Muy bien,
pertenece a Grecia. Excelente. No, cierto que no. Entonces a Roma tampoco. A Egipto ya está. Entonces, ¿cuál es? Muy bien, Mesopotamia. Entonces, recordemos que las ciudades de Mesopotamia se caracterizaban por tener una muralla a su alrededor y que el templo donde vivía el sacerdote se llamaba, ¿cómo se llamaba? Muy bien, se llamaba Sigurat. Y en todo el medio de estas ciudades, de esta población antigua mesopotámica, estaba el Sigurat. Vamos con otra ronda de la cajita. Pero teacher, revuélvase bien porque ya nos han salido 2 ciudades. Muy bien, vamos a revolverlo bien para que nos salgan otras cosas diferentes a las ciudades. Ay, aquí salió otra ciudad. Es que me pongo yo de acuerdo. ¿Listo? Aquí ya encontramos otra imagencita. Muy bien. Y esta imagen está representando a una ciudad. No, hasta el momento no está representando una ciudad. ¿Será que representa una vivienda? Tampoco. Como pueden observar, no encontramos viviendas. ¿Será que representa al gobierno? No. Lo que podemos ver en la imagen es a un grupo de personas realizando una actividad. Muy bien. Entonces, ¿será una actividad económica? Sí, excelente. Muy bien, chicos. Gracias por estar tan pendientes. Entonces, los habitantes de esta antigua región se dedicaban a la actividad de agricultura. Recordemos, y aquí viene la pista, que al igual que los egipcios, ellos aprovechaban a hacerse a las orillas de los ríos y que se encontraban en medio de 2 grandes ríos para aprovechar todo ese proceso de la agricultura. Aquí tenemos la imagen de agricultura. ¿Y a qué antigua civilización pertenece? Muy bien, ¿será a la civilización romana, al Imperio Romano? No. ¿Será al de Egipto? Tampoco. ¿Será al de Mesopotamia? Excelente, muy bien. Recordemos que los antiguos mesopotámicos se dedicaban al cultivo de ciertos productos, muy bien, y que se ubicaban a las orillas del río Tigris y Éufrates para poder desarrollar sus cultivos. Vamos con nuestra rondita de preguntas con la cajita. Muy bien, y voy a sacar, ojalá no salga una ciudad. Ay, preciso sale la ciudad. Muy bien, entonces esto pertenece, esta imagencita, a una antigua civilización y nos están representando una ciudad. Muy bien, recordemos las panorámicas. Entonces, esta ciudad era grandísima y aquí se tenían muchísimos lugares. Por ejemplo, encontramos a un coliseo y ese coliseo se llamaba Coliseo Mesopotámico. No, ¿cierto que no? ¿Será Coliseo egipcio? Tampoco. ¿Coliseo griego? No. ¿Será Coliseo romano? ¡Excelente! Entonces, esta ciudad pertenece a la antigua Roma, ese imperio romano, en el cual ya se empiezan a ver diversidad de lugares, como lo era el Coliseo romano, y sus calles ya estaban pavimentadas con algún material de piedra. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esa descripción de la antigua ciudad romana. Vamos con otra de las preguntitas de nuestra cajita preguntona. Muy bien, escóndete tú. Y vamos a sacar esta al azar. Muy bien. Entonces, esta representa a un sistema de gobierno, ¿sí? Al gobierno, en el cual se caracterizaba por la democracia. Muy bien, en el cual sus ciudadanos votaban por la persona que iba a ser su rey, pero en este caso no existía el rey, sino como una especie de demócrata que lo que hacía era establecer las leyes dentro de este imperio. Muy bien, entonces vamos a analizar bien la imagen y vamos a ver si este sistema de gobierno era de los egipcios. No, ¿cierto que no? Muy bien, entonces era de los romanos.
Tampoco, porque ya tenemos el sistema del emperador del romano. Muy bien, entonces es de Grecia. Muy bien, recordemos que el sistema de gobierno de Grecia se caracterizaba por la democracia, en la cual se discutían todo tipo de asuntos políticos y se sacaban los votos. Muy bien, ya vemos nuestro cuadro ya casi conformado. Vamos con la siguiente imagen o la siguiente característica. Entonces este juego está muy divertido. Y aquí tenemos, obsérvenlo bien, excelente. ¿Pertenece a una ciudad? No, están específicamente más a un lugar. ¿Pertenece a una vivienda? Claro que sí. Entonces aquí tenemos una vivienda de un antiguo imperio. Resulta que la pista viene así. Las casas estaban construidas por un material que se llama adobe. Muy bien, entonces ese adobe pertenecía a la antigua Grecia. No, cierto que no. A Roma tampoco. Ah, teacher, tiene que ser Mesopotamia, ¿cierto que sí? No. Resulta que estas casitas de adobe estaban construidas en el antiguo Egipto, tal como lo pueden ver. Entonces, las construcciones, uy, me equivoqué poniéndola en gobierno, no, teacher, no está ahí, es más arriba. Muy bien. Entonces, encontramos que estas casitas eran un poco reducidas y que estaban hechas por adobe, que era una mezcla de tierra y trigo. Muy bien, vamos con la siguiente característica. Ya nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer rápido para terminar. Muy bien. Y vamos a sacar la siguiente característica. Muy bien. Entonces, esta se refiere a una ciudad. No, ahí no observamos como una sociedad establecida. No. ¿Será una vivienda? Tampoco. ¿Será un sistema de gobierno? Menos, yo ahí no veo ningún gobernante, ustedes lo ven, ¿cierto que no? Entonces se refiere a la actividad económica. Entonces vamos a dar la pista. Esta antigua actividad económica se desarrollaba en una antigua sociedad en la cual aprovechaban un gran río que rimaba con Nilo. ¿Cómo se llama ese río? Nilo. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los habitantes que desarrollaban esta actividad en el Nilo? ¿Serán los mesopotámicos? No. ¿Serán los griegos? Tampoco, teacher. ¿Los romanos? Menos. Entonces, ¿cuáles son? Excelente. Los egipcios, que se desarrollaban, dentro de las actividades económicas que desarrollaban, encontrábamos los cultivos a todas las orillas del río Nilo y por otra parte aprovechaban para pescar. Muy bien, entonces vamos rápidamente con nuestra cajita de las características. Muy bien, y tenemos aquí otra imagen perteneciente. Vamos a observar muy bien, definidamente, porque no estamos viendo la panorámica como tal, entonces no podemos decir que es la ciudad. Muy bien, sería la vivienda. Excelente. Entonces, estas eran las viviendas de un antiguo imperio, una antigua sociedad que se caracterizaba por sus dotes filosóficos. Muy bien, estas casitas estaban construidas algunas en ladrillo, pero por lo general todas estaban construidas en piedra. Muy bien, esta, ¿será que era una casita de Mesopotamia? No, cierto que no. La de Egipto ya la encontramos que era de adobe. Entonces está entre Grecia y Roma. Vamos a observar muy bien. Y les estoy dando la pista que en estas casitas vivían personas que se dedicaban principalmente al desarrollo de la filosofía. Pero les voy a dar otra pista. En esta antigua sociedad vivían dos ciudades muy importantes.
que una se dedicaba a la creación de guerreros, que se llamaba Esparta, y la otra Atenas, en donde fue el punto álgico, es decir, el punto más alto de la filosofía. ¿En dónde estaba esta casita? ¿En Grecia o en Roma? ¿O en Roma o en Grecia? Grecia, Roma, Roma, Grecia. Muy bien, está ubicada en Grecia. Muy bien, para los que votaron en Grecia, excelente. Recordemos que estas casitas estaban construidas generalmente por ladrillo o piedra. ¡Listo! Vamos con nuestra siguiente imagen y vamos a sacar una antigua casita. Muy bien, entonces esta antigua casa estaba constituida en un imperio antiguo que se dedicaba principalmente, o encontrábamos allí ciudades como eran Uru y Lagash. Muy bien, estas casitas estaban construidas en su mayoría por barro. Muy bien, entonces observamos detenidamente y ya tenemos la casita en Egipto, entonces no puede ser de Egipto. Miramos en Grecia, tampoco. Tenemos dos opciones: Roma o Mesopotamia. Mesopotamia o Roma. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, entonces esta casita se encontraba en la antigua Roma. ¿Cierto que no? No, teacher, se encontraba en la antigua Mesopotamia. Recordemos que esta fue la primera civilización antigua que surgió y sus casitas por ende estaban transformaditas o construidas en barro. ¿Listo? Uy, ya casi vamos a terminar. Muy bien, falta una característica del gobierno de los mesopotámicos, de los egipcios. Falta la ciudad de los griegos y falta la vivienda de los romanos. Vamos con la siguiente. Vamos a revolver. No voy a ver. Excelente. Entonces encontramos una panorámica de una antigua ciudad. Muy bien, entonces en esta antigua ciudad encontramos algunos lugares, no tantos como en Roma, sino que se empiezan a diversificar los lugares. Encontramos unas calles mejor definidas y encontramos que allí estaban estas primeras viviendas, estaban construidas en dos ciudades que se llamaban Esparta y Atenas. Entonces, ¿a qué imperio pertenecía? Muy bien, entonces por descarte también podemos observar que todas las ciudades ya están conformadas y nos faltaba la ciudad de Grecia, que en su mayoría estaba construida por las ágoras, en donde se reunían a discutir de todo tipo de asuntos filosóficos y democráticos. Muy bien, vamos con la siguiente característica de nuestra cajita. Bien, entonces voy a mezclar y me sale una antigua casita. Muy bien, ¿cómo estaban transformadas esas casas? Resulta que ya tenemos las viviendas de los mesopotámicos, de los egipcios y los griegos. ¿De cuál nos hace falta? Muy bien, nos hace falta las casas o las viviendas de los romanos, que ellos ya lo hacen de manera más perfeccionista y en donde empiezan a utilizar la piedra y en algunas ocasiones los ladrillos. Entonces empiezan a ver los primeros bloquecitos de ladrillos, pero estaban constituidos en piedra. Muy bien, y ya nada más nos faltan dos opciones. 1, 2, 3 y 4 opciones. Y ya las encontramos en nuestra cajita de preguntas. Y sacamos la siguiente imagen. Resulta que pertenece a una ciudad. No, observen bien. Excelente. ¿Pertenece a una vivienda? Tampoco, yo ahí no veo casas. ¿Pertenece a un sistema de gobierno? No, yo veo personas, pero no veo ningún rey. ¿Cierto que no? Entonces nos referimos a la actividad económica. Muy bien, ¿a qué se dedicaban estas personas en esa época? Muy bien, entonces
Aquí podemos observar dos vaquitas, muy bien, en las cuales están contribuyendo a un sistema de cultivo. Muy bien, entonces encontramos la agricultura, la ganadería y además de eso, este antiguo imperio se dedicaba también, les voy a contar ese secreto, al comercio. Muy bien, ¿y ese imperio era el imperio mesopotámico? No. Griego, tampoco. Resulta que era el imperio romano. Recordemos que ellos básicamente basaron toda su economía en la agricultura, que son los cultivos, la ganadería en el cuidado de las vacas y el comercio en el intercambio de productos con otras personas de su antiguo imperio. Muy bien, vamos a terminar, nos faltan sino como 3 imagencitas. Entonces aquí encontramos, muy bien, vamos a observar esta imagen y vamos a observar a este personaje. ¡Excelente! Muy bien, entonces se refiere a una ciudad. No, nos estamos refiriendo a un personaje en especial. A la vivienda, tampoco. Al gobierno, sí, teacher, nos referimos al gobierno. Y resulta que era un antiguo imperio en el cual su sistema de gobierno estaba basado por un sacerdote que era el jefe que impartía las leyes. Muy bien, entonces ese sacerdote pertenecía a los griegos. No, teacher, ya están, que eran los antiguos ciudadanos que votaban. Muy bien, entonces los romanos. No, porque estaba el emperador. Ah, bueno, entonces en Egipto tampoco, porque recordemos que en Egipto el rey, ¿cómo se llamaba? Excelente, faraón. Entonces debe de ser en gobierno de los mesopotámicos, que estaba basado en el sacerdote, quien era la persona que vivía en el templo, en ese sigurat, y desde allí impartía las leyes para toda la civilización mesopotámica. Y vamos a finalizar de una vez de nuestra cajita, nos despedimos de la cajita, bye, de 2 imágenes y tenemos una perteneciente a un qué, muy bien, y otra perteneciente a una actividad económica. Entonces vamos primero con la actividad económica. Muy bien, esta actividad económica se destacaba por el cultivo. ¿Qué estaban haciendo? Muy bien, la agricultura, y por descarte ya tenemos toditas, decimos que era de los antiguos griegos que se dedicaban también al cultivo de ciertas cosechas. Y por último, este sí lo conocemos muy bien, que es el faraón, que era el rey de los antiguos egipcios. Muy bien, chicos, terminamos esta primera parte y vamos a pasar a un segundo momento de explicación.